Buenas noches. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Si gustan acercarse o escuchar desde donde estén, es un mensaje que viene tomado directamente de la Biblia y dice así, en Mateo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir en una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los ojos y se les han cerrado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo, lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Entonces vemos aquí que Jesús les cuenta unas parábolas que son como ilustraciones para enseñar algo. Y dice que salió un sembrador a arrojar semilla. En ese entonces era costumbre arrojar la semilla antes de arar la tierra. Por eso es que la arroja a diferentes terrenos, no porque la quisiera arrojar a donde sea. De hecho, el camino de antes y pasaba por en medio de los terrenos de las personas. No había carros como ahorita, no había calles. Los caminos iban por en medio de las tierras
de gente particular. Entonces, esos caminos pues tenían la tierra compactada por tantos caballos, por tantas personas que iban pasando por ahí diariamente, y no era tierra fértil. Entonces Jesús dice que el sembrador arroja la semilla y ésta cae en diferentes partes de este campo. Todas caen dentro del campo, pero en diferentes partes. La primera parte en la que cae es junto al camino, donde estaba la vista de los pájaros, que se alimentaban de la semilla. Es como cuando lanzas pan a las palomas y las palomas llegan y se llevan todo el pan. De igual manera, este sembrador lanzó el pan, la semilla a un lado del camino, y llegaron los pájaros y se lo llevaron. Casi ni siquiera dejan que caiga cuando ya se lo comieron. La segunda parte dice que cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra, o sea, donde la base era una gran roca o muchas rocas. Estaba con una pequeña capa de tierra. Es casi como una maceta. Entonces dice que ahí sí prendió la semilla y creció, pero como su raíz no era muy profunda, rápido se le evaporaba el agua y se secó la planta en cuanto llegó el sol. La tercera parte en la que cayó la semilla fue entre espinos, donde dice que sí creció una planta, pero al crecer, estos mismos espinos ahogaron la planta buena. La cuarta parte donde cayó fue en tierra buena, donde dice que ahí creció una planta y que dio fruto, que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se sembró. O sea, si sembraron una semilla, esa semilla realmente dio 100 semillas más, así por cada una. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas. Y él les respondió a ellos que les había dado a conocer los secretos del reino, pero que a esas personas no. Por eso no se les iba a hablar claro, porque ellos tenían como los ojos cerrados o como los oídos tapados, dicen. Espiritualmente, ni siquiera querían entender nada. En cambio, los que sí entendían como ellos, iban a recibir la palabra aunque fuera en parábola, porque Jesús estaba hablando cosas espirituales, no estaba hablando cosas intelectuales como matemáticas o algún tipo de ciencia, estaba hablando cosas que se creían con fe. Por eso dice ahí que el profeta Isaías decía que tenían tapado el entendimiento a las cosas espirituales, o sea que no tenían fe y que aunque oyeran no iban a entender nada. Jesús le dice a los discípulos que si ellos tuvieran el corazón dispuesto, que entonces creerían lo que Jesús les enseñaba y se arrepentirían y que Él los sanaría. Si tú estás escuchando esto el día de hoy y estás entendiendo algo de lo que digo, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados, como lo hice yo en algún tiempo. Arrepentirse es igual a dejar de hacer lo mal que hacemos. No puede haber un arrepentimiento sin un cambio. Dice que si nos arrepentimos y creemos a Jesús, entonces dice que Él nos sanará. ¿Qué significa que nos dará sanidad? ¿Nos dará sanidad de las enfermedades? Probablemente puede ser, o puede ser que no, pero lo que significa realmente es que nos dará sanidad espiritual. Nosotros tenemos una enfermedad como raza humana que se llama pecado, y este pecado afecta a cada uno de nosotros. No hay ni uno que sea bueno, ni uno que sea justo. Esta enfermedad nos va a causar la muerte espiritual. Dice la Biblia que todos tenemos este mal incurable. Y la única manera de poder ser sanados de nuestros pecados es creyendo las palabras de Jesús. Jesús se entregó en la cruz voluntariamente
no fue una casualidad o algo desafortunado que le sucedió. No fue tampoco una tragedia que él muriera en la cruz, como si hubiera sido un plan para él que fue interrumpido. Ese era exactamente el plan, porque no terminó ahí su historia, sino que él resucitó. Si hubieran quedado ahí huesos y una tumba con restos de Jesús, pues ahí hubiera terminado su historia, ¿verdad? Fue un gran hombre, hizo milagros, pero ahí hubiera quedado su historia. Pero no fue así. Jesús resucitó de entre los muertos, y por eso es que Él puede sanarnos de nuestros pecados. Esa es la razón por la que Dios mandó a Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Y no necesitamos ningún intermediario entre nosotros y Jesús. Realmente, si tú crees en tu corazón todo lo que dice Jesús, serás salvo. Si tú lo crees y tú lo buscas y te arrepientes de tus pecados, puedes encontrar esa sanidad de la que habla Jesús. Jesús es el intermediario con el Padre. No hay ningún intermediario más que Él. Y si tú crees esto en tu corazón, Jesús te va a sanar. De hecho, toda la Biblia se trata acerca de Jesús. Por eso Él le dice a los discípulos que muchos profetas y muchas personas justas en el pasado habían anhelado ver lo que ellos estaban viendo en ese momento y escuchar lo que Jesús decía en ese momento. Pero no se les permitió porque estaban pues en otros tiempos. Pero Jesús era el cumplimiento de todas esas profecías de antaño. Jesús pasa a explicar sus parábolas y les dice que a ellos se las va a explicar. No sabemos si eran solamente los 12 discípulos o si eran más discípulos también. Pero dice que habían dos tipos de personas ahí: los seguidores de Jesús, que iban a donde iba Jesús y escuchaban y estaban al pendiente de lo que Él hacía. Y también estaban los discípulos de Jesús, que no solamente eran los 12, sino que también eran todos los que habían querido entregar su vida a Jesús para seguirlo 100%. Los que se habían arrepentido de sus pecados, los que habían dejado todo por seguir a Jesús en ese momento. Y Jesús les explica las parábolas de esta forma. Dice: la primera semilla que cayó junto al camino es la gente que no entiende nada de lo que se les habla acerca del reino de Dios. Recordemos, la semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios. Y dice que ellos, como no entienden, rápido llega el diablo y se roba la semilla. Y les quita la semilla que se había plantado en su corazón. Dice, para que no sea que produzca ningún fruto o que no germine. La segunda semilla, que cae en tierra poco profunda y donde está lleno de rocas, es la palabra que cae con alguien que le recibe con mucho gusto, que recibe la enseñanza de Jesús con gusto, que dice: yo entiendo, yo creo lo que dice aquí, y empieza a crecer. Dice, pero al poco tiempo, cuando llegan las dificultades por la palabra o por seguir a Cristo y llega la persecución, dice que rápido abandona la palabra. Como no tiene raíces, como es muy superficial su relación con Dios, es muy superficial, porque tal vez nada más le gusta estar con la gente que cree en Cristo, o nada más quiere pertenecer a un tipo de club. Rápido dice que abandona la palabra y se marchita. La tercera semilla, que cayó entre espinas, es la palabra que cae en una tierra donde empieza a crecer, y al parecer es buena, pero dice que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, abarcan toda su fuerza y no permite que esa semilla dé fruto. La cuarta semilla es la palabra que cae en una buena tierra, y dice que
es quien oye la palabra y la entiende. Quien realmente la entiende. Esa es la gran diferencia. No solamente que escucha lo que dice la palabra, sino que realmente le entiende. Dice que esa producirá una cosecha del 100, 60 o 30 veces más. ¿Y qué significa todo esto? ¿Que si no somos tierra fértil nunca vamos a producir fruto? No. Significa que, gracias a Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y podemos analizar qué tipo de tierra llevamos en nuestro corazón. Si vamos por la vida sin importarnos nada de lo que Dios dice y estamos totalmente cerrados a su palabra, es probable que el diablo esté robando esa semilla todo el tiempo de nuestro corazón, que seamos como la semilla que cae junto al camino y que el diablo esté robándonos esa semilla día con día. Pero si tú te has puesto a buscar de la palabra y no entiendes, puedes pedirle a Dios que te revele de su palabra y Él lo va a hacer. Porque de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no se entiende nada. Es como aventar comida buena al piso. Los pájaros van a llegar y se la van a comer. Entonces, si tú a veces vas a algún lugar donde prediquen de la palabra, pero realmente no entiendes nada y salimos igual de como llegamos, entonces de nada sirve, porque eso no va a producir ningún fruto en nuestra vida. Es como si fuéramos por la vida ignorando a Dios nuestro Creador. A veces podemos cargar con tierra poco profunda, como dice ahí, o sea, como con un compromiso o algo muy superficial, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios de escuchar su palabra o de buscarlo, y es un mero compromiso que no es genuino o no tiene profundidad como una relación real con Cristo. Es solo porque tienes que hacerlo, o porque te gusta estar ahí, o porque así te enseñaron, pero realmente conoces a Dios, realmente tienes una relación personal con Cristo. En tu intimidad hablas con Dios. Hay que preguntarnos esto, y si esto es así, podemos pedirle a Dios que haga nuestra relación con Él más profunda, para que echemos raíces y cuando vengan las dificultades no salgamos corriendo y echemos toda nuestra fe por la ventana. La tercera tierra que podemos estar cargando a veces es una tierra de convicción en Dios, pero podemos poner con la misma importancia que a Dios las cosas de la vida que nos pasan día con día, como el trabajo, la casa, los hijos, la escuela, los viajes, lo que sea que ocupe toda tu preocupación. O en específico ahí dice que hay un engaño de las riquezas. Podemos poner el dinero en número uno en nuestra vida y seguir ese engaño de las riquezas, de que las riquezas van a traer felicidad, y no es cierto. Las riquezas no traen felicidad, las riquezas traen más preocupaciones, y realmente lo que dice aquí es que lo que hace eso es ahogar nuestra relación con Dios, ahogar nuestra fe. Es como una zanahoria que está amarrada a un palito y va el caballo corriendo y corriendo, y por más que quiera correr, nunca va a alcanzar. Dice la Biblia que las riquezas son como perseguir al viento. Realmente es un afán, pues, que te va a consumir tu vida totalmente. Si tú no estás contento con lo que tienes, si tú no agradeces a Dios con lo que te ha dado, ya sea poco o sea mucho, realmente el afán de perseguir más riquezas te va a terminar destruyendo tu fe y eventualmente tu vida. Y hay gente que dice, bueno, pues si fuera rico, daría mucho dinero a los pobres y ayudaría, pero quién sabe si sea cierto, porque si ahorita no ayudamos con poquito, quién sabe si querramos ayudar con mucho. O los que dicen, yo nada más voy a buscar la estabilidad financiera y ya con eso, ahora sí voy a buscar de Dios, ¿no? Pues no es así, porque cuando tú encuentres esa estabilidad financiera, vas a tener más preocupaciones y va a ser más difícil todavía buscar a Dios. Entonces,
vemos aquí que todas estas preocupaciones y afanes de la vida pueden ahogar nuestra fe, y es como si nos ataran de manos para hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, pues se va a ver ahogado. Va a ser como una planta que no da fruto. ¿Recuerdan en la historia de Jesús? Hay un hombre rico, muy rico, que llega con Jesús y le dice: ¿sabes qué? Yo ya he cumplido todos los mandamientos, he sido bueno y quiero seguirte. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el hombre se fue muy triste porque tenía mucho dinero y no quiso vender su dinero, vender sus cosas, y no siguió a Jesús. Y no estoy diciendo que sea malo tener dinero, pero lo malo es poner en número uno al dinero antes que a Jesús. Esto hace que nuestra fe se quede estéril, o que se quede sin obras. Dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. El cuarto tipo de tierra es la tierra fértil, donde hay buena profundidad para que la palabra eche raíces. No hay espinas que ahoguen la fe, está profundo, y dice que los que tienen esta tierra en su corazón son los que entienden realmente esta palabra. Son los que realmente buscan qué significa la palabra de Dios, buscan agradar a Dios, buscan dar fruto. Y si estamos dispuestos a hacer el propósito de Dios en nuestra vida, podemos pedirle a Cristo que nos dé esa tierra para poder entender su palabra y dar fruto en nuestra vida como Dios quiere que hagamos. Entonces, si tú quieres saber más de esto, puedes acercarte a Dios en tu cuarto, en tu intimidad con Dios, para que puedas preguntarle realmente qué significa todo esto y puedas entender qué significan todas estas parábolas que Cristo nos dejó. Y así vas a poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Así vas a poder cumplir lo que Dios quiere, que sea tu vida como un árbol que crece poco a poco y que en su momento da un fruto, y que da fruto al 100, al 60 y al 30%.